En esta serie que estamos viendo acerca del libro de los Salmos, acabamos de comenzar la semana pasada, pero vamos a ver capítulo a capítulo, salmo tras salmo. Obviamente no todo lo que enseña, porque con un solo salmo podríamos quedarnos toda una temporada. Estamos hablando sacando lo principal, y corresponde hoy ver al respecto del Salmo segundo, al cual hemos titulado a este mensaje El que manda, porque ahí vemos la autoridad del Señor Jesucristo. El que manda, el Señor es Jesucristo, el que tiene la autoridad de Jesús, el que gobierna el cielo y la tierra es Jesucristo. Esta potestad les dada por el Padre, bendito sea Dios, el que manda. Te invito a abrir la Biblia en el Salmo segundo. Leeremos los versículos 7 y 8, por favor, fuertemente, como confesando la palabra. Dice la Escritura, Salmo capítulo 2, verso 7: yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. El que manda es el Señor Jesús. Digo, a todo mundo nos gusta la autoridad, pero Él es la verdadera autoridad detrás de toda autoridad. Un día nos encontramos, la pastora y un servidor, en un restaurante y un lugar bonito. Llega el mesero y después del tiempo convenido él pregunta: ¿gusta ordenar? Le pregunta a la pastora. Y yo le respondí de inmediato: le gusta, le fascina. No solo le gusta, claro que le gusta. No tienes idea cuánto, así que no la provoques. Pero bueno, a todos nos gusta la autoridad, sin lugar a dudas. Pero detrás de toda autoridad, en realidad la única autoridad es Dios. Y el Padre le ha entregado esta potestad al Señor Jesucristo. Él es la autoridad. Después de resucitar lo dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, es decir, vayan y proclamen, publiquen quién tiene la autoridad, quién es el Señor. Bendito sea Dios. Por algo la salvación está basada en confesar con nuestra boca, en reconocer de corazón que Jesucristo es el Señor. Bendito sea Dios por siempre. Quiero hablarte entonces en este Salmo segundo al respecto de lo que sucede aquí, del decreto que le da el Padre acerca de su Hijo. Cuando uno busca en el diccionario y en la etimología lo que significa un decreto, en realidad un decreto, así literalmente por la RAE, es una decisión de un gobernante o de una autoridad, de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. En otras palabras, decreta el que tiene la autoridad, el que tiene el gobierno sobre algún asunto. Como cuando mamá dice en casa, porque lo mando yo, que le dice al niño. Esa es una forma de decreto, por decirlo así. Es quien tiene la autoridad para decir una orden. Pero bíblicamente va mucho más allá. Vamos a entender el Salmo. El Salmo segundo en realidad es un salmo profético hacia el futuro. En realidad habla hasta los últimos tiempos. Si tú ubicas el Salmo segundo, se cumple al finalizar el capítulo 20 de Apocalipsis. Hasta el final de la historia habrá un reino milenial, no sabemos cuánto tiempo, aunque diga milenio es una forma alegórica de decir sin fin, un gobierno muy largo de Cristo en la tierra. Y al final de esto una rebelión mundial, una guerra terrible mundial. No te va a tocar, no vives tanto, pero después de todo eso es aplacada violentamente esta rebelión. Y ahí es donde se cumple este salmo. De eso trata el salmo. Pero también aplica perfectamente bien a la fe cristiana y al reconocimiento del señorío del Señor Jesús, valga la redundancia, porque ahí está basada nuestra esperanza de la vida eterna y toda posibilidad de relación con Dios. En eso está basado. Este salmo habla acerca de esa rebelión y luego habla de la opinión que da el Padre sobre su Hijo, luego la opinión que da el Hijo sobre sí mismo, y después la opinión que da el Espíritu Santo acerca del Hijo como el ungido Rey, Señor de todas las cosas. De eso trata este salmo. Pero yo voy a enfocarme solamente en 2 versículos por la amplitud que tiene, y la ubicaré en este tiempo para nosotros. ¿En qué forma la puedo aplicar a mi vida hoy? Y lo primero que quiero decirte es que el Padre decreta adorar a su Hijo Jesucristo. Esto no es un asunto de a lo mejor, es
un decreto. El versículo dice: yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú. Jesús es el que está hablando. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, cuando se encarnó y nació, cuando fue puesto en la tierra como un hombre, Dios decretó, Dios soltó una palabra decretando, ordenando que se adorara a Jesucristo. Así. Esto no es una opción, es un decreto. De hecho, cuando tú buscas en la palabra del Señor al respecto de esta orden, lo puedes encontrar, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Se extiende un poquito citando más escrituras, y la palabra extiende un poquito más en qué consistía el decreto. Te lo leeré. Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Cuando en la Biblia le llama a Jesús unigénito, es porque está en los cielos, el único Hijo de Dios. Pero cuando lo introduce como Hijo de Dios en la tierra, como hombre, le llama primogénito, porque te incluye a ti como hijo en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Entonces dice: cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando es hecho hombre, dice el Padre, dice Dios: adórenle todos los ángeles de Dios. Ese es el decreto, es una orden, es un decreto. No es opcional, no es a la mejor, es una orden. El verso 7 dice: ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice el Padre, dice de su Hijo Jesús: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El decreto que el Padre da acerca del Hijo es: dice Dios, yo decreto que mi Hijo es Dios y es Rey y Señor sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el decreto. No es ligero, no es insignificante, es glorioso. Bendito sea Dios. Ahora comprendamos el contexto. Esto lo pone en un contexto, en el Salmo 2, de personas rebeldes contra Dios, que no quieren, que dicen: a mí no me interesa, yo no voy a creer, yo no voy a adorarle, yo no voy a decir nada al respecto. Y además está hablando de una rebelión mundial del futuro. Y la palabra nos presenta en el Salmo 2 literalmente que cuando la gente consulta, los reyes consultarán unidos para rebelarse, y el que esté en los cielos, dice la palabra, se reirá de ellos. Esto es lo que le provoca todo un mundo organizado contra Dios. Lo hace reír. Son carcajadas. Es cosa de nada. O sea, no es preocupación alguna. Tus problemas es nada. Tus necesidades como nada. Tu situación, lo que te quita el sueño, es como nada. Tú tienes a un Señor eterno que te ha dado vida eterna. Debes estar feliz y tranquilo y decir: Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Bendito sea Dios. ¿Cómo no reírse de la amenaza de un mortal? Dios es bueno. Y ahí es donde viene el decreto del Padre en medio de la rebelión. Cuando ellos se juntan y dicen: quitémonos las ligaduras o las ataduras de Dios. Yo quiero hacer lo que yo quiera, que a mí nadie me diga qué hacer. Ahí es donde aparece el decreto de Dios: adórenle. Ahora debes entender que esto, no te confundas el decreto con un precepto. Escucha esto. Un precepto es cuando Dios da un mandamiento: no matarás, no dirás falso testimonio. Ese es un precepto, está condicionado a la obediencia de los seres humanos. Pero un decreto no está condicionado a que el ser humano obedezca. Cuando Dios dice sea la luz, es un decreto. Simplemente no hay algo que pueda oponerse para que sea la luz. No pueden apagar la luz cuando Él decretó. Entonces, cuando Dios dice adórenle todos, significa que es cosa de tiempo para que todos, hoy como súbditos por la fe, o mañana como enemigos sometidos, pero todos sin excepción, en el cielo y en la tierra, doblarán rodilla y habrán de reconocer que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios. Es un decreto irresistible. Hasta el diablo mismo se tendrá que postrar delante de Jesús y adorar. Alguien debe adorar a Jesús hoy y decir: cuán bueno es el Señor, gloria a Dios, Él es el Señor, bendito sea Dios. Eso es un decreto. La entronación de Cristo no es algo que simplemente a la mejor, o si alguno quiere. No, amados, la maravilla de este decreto es que toda la creación, hasta los enemigos,
no van a poder evitar, ninguno va a poder evitar ni una rodilla, ni una garganta. La Biblia dice toda boca va a confesar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se va a doblar ante Él. Es un decreto, es inevitable, es cosa de tiempo. Hoy voluntariamente decimos: Él es mi Señor. Pero mañana, a la fuerza, en el día final, cuando se han abierto los libros y la conciencia despierta de todas las criaturas, entonces todos tendrán que postrarse y decir: Él es el Señor, el que tiene la autoridad. Sea Dios glorificado, bendito sea Dios. Es un decreto, es irresistible, no va a poder evitarse, bendito sea Dios. Amados, no fue la democracia la que puso a Jesús por Señor. No es una votación, no es una opción, no es a la mejor. Tampoco fue esfuerzos de tomar el poder, rebeliones o revolución. No es eso, amados. No es resultado de esfuerzo. Desde siempre y para siempre Jesucristo es el Señor. Esto es innegable. Él siempre ha sido, Él nunca ha necesitado reconocimiento de una criatura para ser el Señor. Nosotros necesitamos reconocerle para recibir los beneficios de su reino. Pero Él siempre, desde siempre y para siempre es el Señor. Bendito sea Dios. Todas las cosas creadas, todo lo que tiene fecha de creación también tiene fecha de caducidad. Pero Él no, porque es eterno. Él no tiene principio de días ni final, dice la palabra. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Escritura dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta vida Dios se manifestó, dice Juan. Lo vimos, lo palparon nuestras manos, lo vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida. Estuvimos con Él. Y Jesús entonces, amado, no tiene esa fecha de caducidad. No empezó a reinar al resucitar. Siempre ha sido rey, siempre ha tenido la autoridad, siempre ha tenido el gobierno. Él es Dios. En la resurrección proclamó para que supiéramos quién es el rey que se acercó a nosotros. Pero ya era rey antes de encarnarse. Al encarnarse se proclamó el decreto de lo que Él siempre ha sido, el Señor. No tiene fecha de caducidad. Yo creo que a todos nos ha pasado comprar algo y tú ves un alimento y tú ves ahí la fecha de caducidad, que no sé por qué razón. Me imagino que es el plan del que lo fabrica. La fecha de caducidad está lo más ilegible y escondido posible. ¿Nunca se han fijado en eso? O sea, el producto como tal tiene todo que se vea clarito, todo está perfecto, pero la fecha de caducidad no la encuentra por ningún lado. Y está toda mal escrita, toda borrosa, toda mal, como una forma de es mexicano, se come lo que sea. Y sí, la verdad, o sea, y más los varones. Abres esa cosa, si no se mueve solo, te puede comer. ¿Verdad, varones? Las hermanas son más delicadas, nosotros podemos comer fierro, bendito sea Dios. Pero, ok, volviendo al punto, tiene fecha de caducidad. Todo lo que tiene una fecha de creación tiene una fecha de caducidad. Jesús no. El reino de Jesús no tiene fecha de caducidad. No hay manera que pueda ser resistido. No había creación y Él ostentó la autoridad para crear las cosas. Él es el Señor, bendito sea Dios. Tú tienes que estar contento en ello y decir: aunque mi cuerpo tenga una fecha de caducidad, el reino de mi Señor me permitirá estar eternamente con Él, porque Él no pasará ni dejará de ser. Alguno debería tener confianza y estar tranquilo en su vida. Dios es bueno. En segundo lugar, la razón de la publicación del decreto es la encarnación. Es decir, ahora que todos se enteren. La razón de este decreto es porque no todas las criaturas sabían. En la tierra no teníamos la menor idea al respecto de su señorío hasta que viene el decreto. El versículo 7 una vez más dice: yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Los ángeles en los cielos ya sabían que Jesús es Dios. Siempre lo han sabido. Pero nosotros no lo sabíamos. El hombre ha adorado toda clase de cosas, necesitaba conocer esta verdad. Así que en el momento en que el Hijo de Dios tomó carne, haciéndose hombre y naciendo entre nosotros, el Padre proclama un decreto que tiene que ser publicado,
que tiene que darse a conocer a todos. Jesús, repito, no comenzó a ser el Hijo de Dios cuando fue engendrado. Él siempre ha sido el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios en los cielos. Él es el Hijo de Dios en su encarnación cuando nació en Belén. Él es el Hijo de Dios cuando fue presentado en el templo a los 8 días. Él es el Hijo de Dios cuando tuvieron que irse a Egipto a esconder porque Herodes lo quería matar. Él es el Hijo de Dios cuando regresaron una vez más ahora a Nazaret. Él es el Hijo de Dios cuando se manifestó en su ministerio, en el bautismo ante Juan el Bautista. Él es el Hijo de Dios durante todo el tiempo que hizo milagros, maravillas y predicó la palabra. Él es el Hijo de Dios en la cruz, el Hijo de Dios en la tumba, el Hijo de Dios en la resurrección, y hoy es el Hijo de Dios a la diestra del Padre, intercediendo siempre por nosotros. Él es el Hijo de Dios, lo que le hace uno con el Padre, según nos dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Ese es el decreto a publicar. Entonces es muy distinto, si con este decreto publicado, donde nosotros sabemos que Él es el Señor, es muy distinto reconocerle hoy que es el Rey, que es el Señor, a tener que reconocerlo mañana, cuando, es decir, en la eternidad, cuando hayas entrado al juicio para condenación. Es muy diferente ser súbdito a ser un enemigo. Todo lo vamos a reconocer, todos vamos a tener que decirlo. El que hoy se jacta y blasfema, el ateo que dice no me importa, aquel que trata de burlarse de nuestra fe y que nos ve como si fuéramos esquizofrénicos, no importa. En aquel día también tendrá que confesar, como la palabra le enseña. Es decreto, todos lo tendrán que hacer. Pero si lo haces hoy, por causa de que lo haces voluntariamente, no sometido a la fuerza, entonces los beneficios del reino que se ha acercado a nosotros están disponibles. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres son dadas buenas noticias. Todo es posible. El reino de los cielos se ha acercado. Tiene problemas familiares, el reino de los cielos se ha acercado. Tiene problemas económicos, el reino de los cielos se ha acercado. Tiene problemas de salud, el reino de los cielos se ha acercado. Cualquiera que sea tu necesidad, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo acceso? Reconociendo quién es el Rey. Jesucristo es mi Señor. Te metes tú al reino. Ahora dice la Biblia, todos se esfuerzan por entrar en Él. Bendito sea Dios por el reino de los cielos. Esta es la maravilla. No te estoy predicando para que sepas, te estoy predicando para que adores a Jesucristo el Señor y participes de los beneficios de su reino. Él es maravilloso. Tienes que proclamar esto, tienes que anunciarlo. Así como Él, cuando fue puesto en la tierra, el Padre da un decreto de publicar estas cosas, nosotros participemos en la publicación de este decreto. Digámosle a todos, por orden de Dios, Jesucristo es el Señor. No hay más. Por orden de Dios, de manera irresistible, para todos, Jesucristo es el Señor. No solo es Señor de los creyentes, es Señor de los incrédulos, es Señor hasta no solo de los ángeles, sino de los demonios. Jesucristo es Señor de todas las cosas y todos se someterán poco a poco, hoy voluntariamente, y en el día final todos. Jesucristo es el único Señor, el único Rey y el Hijo dado por Dios para gobernar todas las cosas en el cielo y en la tierra. Bendito sea Jesús. Esto es irresistible, amado. Te lo explico de una manera sencilla. Cuando surge en la ley algún veredicto, alguna sentencia, algún asunto de ley, se tiene que publicar en el diario oficial de la Federación y entonces se aplica. Tiene que hacerse público para que pueda aplicarse. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Ha publicado el decreto de Dios que Jesucristo debe ser adorado, para que participemos de estos beneficios. Hay mucha gente que no sabe y están viviendo malas vidas porque no conocen o han olvidado el decreto de Dios. Pero tú lo conoces.
Anúnciaselo a todos. Cuando alguien tiene problemas, ¿sabes por qué tiene problemas? Parece que tiene problemas a causa de la carne, a causa de las condiciones humanas, a causa de este mundo, a causa de Satanás. Pero la realidad de todo esto es que tiene problemas porque no está participando del reino de Dios, por cuanto no está reconociendo a Jesús como Señor. ¿Quién tendría problemas matrimoniales si Jesucristo es Señor del varón y la mujer? ¿Quién tendría problemas laborales si Jesucristo es Señor de su empresa? ¿Quién tendría problemas de salud cuando el Salvador y el sanador es el mismo Señor de esa persona? No estarás en problemado. Hay solución en Jesucristo. Él es el Señor. Tienes que hacerlo Señor de esa área también. Él es Señor, bendito sea Dios. Tienes que oír el decreto. Pero ¿qué pasa si los publicadores lo callan? ¿Qué pasa si no lo anunciamos? ¿Cuánta gente seguirá? La Biblia dice: anúnciale a los presos que ya la cárcel está abierta. Eso dice Isaías. Entonces, es decir, alguien está preso, pero la cárcel está abierta, no sale porque él cree que es preso. Pero el anuncio es: Jesucristo te ha dado una nueva vida, te ha dado libertad. Sal, tienes que anunciarlo. Y esto está condicionado a recibirlo a Él como autoridad de su vida. Él es Señor. Amado, te conviene. No sé por qué resistirse a algo que es inevitable. Tarde o temprano, bendito sea Dios, Jesucristo es el Señor. En tercer lugar, el propósito del decreto es que el Hijo gobierne todo. Eso le agradó al Padre. Eso quiere el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre tiene toda su complacencia, su agrado, su disfrute en el Hijo. Y en Él tiene todo. Dice el pasaje, el versículo 8: pídeme, le dijo el Padre a su Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. En un contexto donde los reyes de la tierra se confabulan para hacer una rebelión contra Dios y erradicar la fe de sus naciones, en medio de todo eso, cuando ellos quieren por la fuerza rebelarse, Dios le dice al Hijo: tú pídeme y te lo doy. Mientras los demás tratan de luchar para obtener, se pelean, se llenan de obstinación, y cuando la gente está sufriendo por lograr, Dios simplemente se acerca y dice en Jesucristo: pídeme. Pídeme y te daré, pídeme. No es tan complicado. Te afanas, pierdes el sueño, vives peleando con un montón de cosas en la cabeza, no tienes paz, estás echándote cargas constantemente y no sabes cómo llegar a fin de mes. Y en medio de toda esa presión que estás recibiendo, tienes una solución bien sencilla en Jesucristo: pídeme y te daré. Él es el Señor, bendito sea Dios, el legítimo heredero. Pídeme, le dice el Padre, para que disfrute la herencia. Suyas son todas las cosas. Él tiene toda la autoridad. No hay etnia demasiado pequeña, no hay nación demasiado grande. Es de Él. Y ahí es donde viene un misterio que algunos no entienden. Tú ves las naciones y tú dices: no puede ser que la nación fulana de tal tenga o le pertenezca a Cristo, porque mira cómo viven. Y cuando ves la apariencia de las cosas terrenales, te asustas. Es que ya autorizaron tal ley, y es que están haciendo tal cosa, y aquellos están en guerra, y los otros esto y aquellos. El mundo cada día está peor, y algunos son agoreros de cosas equivocadas porque ven la apariencia de las cosas. Pero los que tienen entendimiento de la Escritura conocen el decreto de Dios. No va a fallar. Ve el final de la Biblia: todas las naciones de la tierra, toda criatura en el cielo y en la tierra habrá de reconocer a Jesucristo por Señor. De momento la apariencia de las cosas en algo parece no pertenecerle. La Biblia dice: pareciera que no todas las cosas le están sujetas, pero amado, todas las cosas están bajo el gobierno y el dominio del Señor Jesucristo. Al momento alguna no pareciera, pero le pertenece a Él. Y en su gobierno está dando libertad a que pueda elegir, pero Él habrá de tomar y jalar las riendas en el momento debido. Alguien debe bendecir a Jesús. Bendito sea Dios. Así funciona. No te angusties, no te distraigas. No te distraigas cambiando un mundo que no puede ser cambiado. Dios hará otro. No te distraigas
con las obras de los malignos, pensando que todo está mal. No te distraigas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no te distraigas. Muchas cosas pueden hacer que te vayas hacia aquí y hacia allá y te distraes y dejas de ver el centro de todo. No te distraigas, trabaja, ten familia, vive honorablemente, pero no te distraigas. Todas las cosas van hacia una misma dirección, Jesucristo. Y hoy algunas cosas que parecen difíciles se van a ir alineando, porque la palabra dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es cuestión de tiempo nada más. Tú lo vas a ver. La palabra para ayudan a bien en griego es la palabra sinergia. Todas las cosas están engranadas y funcionando para tu bien. No lo entiendes hoy del todo, pero un día habrá trono con tu nombre, y en aquel día recordarás que en un lugar en Chihuahua había un gritón con un saco azul muy bonito que le dio su esposa, que te decía: no te preocupes, porque Jesucristo es el Señor y todas las cosas son puestas debajo de sus pies. No te angusties, no te preocupes, todo saldrá bien. Bendito sea Dios. Mira, acompáñame en la escritura para que veas una forma de película alegórica, simbólica, el final de esto. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10, brincaremos luego al 13 y 14 por obviar tiempos. Vemos un vistazo muy breve en una forma simbólica de ese día final. Dice Daniel 7:9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Para quién crees que son? No, estos son en plural. Este no es el trono, estos son los tronos. Estos son para todo el que recibió potestad, autoridad. La Biblia dice: el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Hay tronos destinados con tu nombre, bendito Dios. Dice el pasaje: y se sentó un anciano de días, hablando del que tiene el centro de toda la autoridad, un símbolo del Padre en la forma de su eternidad, el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, santidad, y el pelo de su cabeza como lana limpia, sabiduría. Su trono llama de fuego, habla de poder, gobierno, y la rueda del mismo fuego ardiente es el Espíritu de Dios. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Esto es adoración. Millares de millares le servían, y millones de millones, ¿sabe lo que ese número significa? Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pasa al versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, o sea, estaba soñando, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Jesús, que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Como si fuera poco que ha sido Dios antes de la creación de todas las cosas, porque la Biblia dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, Jesucristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él y para Él. Así dice la palabra. Y todas las cosas por Él subsisten. Si fuera poco que el Hijo de Dios fue lo que Dios el Padre usó para producirlo todo, si fuera poco eso, que ya tenía la autoridad antes para crearlo todo, como hombre también lo obtuvo para recibir todas las naciones de la tierra. Él es maravilloso. Yo no sé si sepas a quién estás sirviendo, no sé si sepas a quién has venido a cantar, no sé si tengas idea de quién es Jesús. Quiten la imagen de un carpintero débil, quiten la imagen de las pinturas de la Edad Media, quiten la imagen de un hombre con debilidades, y tienen que empezar a ver que Dios, el Todopoderoso, se hizo carne y anduvo entre nosotros. Jesucristo el Señor, bendito sea su nombre. Esto, amado, es glorioso.
Por decreto. Por decreto. Hoy puedes ver que las cosas necesitan ser ordenadas. Es tan maravilloso que Dios da la posibilidad de un mundo en desorden, con pecado, con líos, porque la opción de no tener libre albedrío es mucho peor que la posibilidad de desobedecer. Escucha lo que te estoy diciendo. La opción de un mundo en donde no pudieran desobedecer es mucho peor que la opción de un mundo que puede desobedecer. No ha hecho autómatas, ha creado seres con la capacidad de moral, con la capacidad de decidir. Nunca encontrarás amor si no tienes una criatura capaz de ser indiferente o de odiar. Nunca vas a encontrar lealtad si no puedes hallar una criatura capaz de ser infiel o desleal. La única posibilidad de generar el amor verdadero es tener una criatura que batalla para amar, que le gusta pecar, pero has decidido creer que Jesucristo es el Señor. Esto no es ligero, amados. Esto es glorioso. Pero no olvides que todo desde el Génesis nos lo platicaron la historia. Todo estaba desordenado y vacío, y Dios lo puso todo en orden. Luego puso al hombre y su mujer y los bendijo. Pon atención, porque desde el principio nos dieron la maqueta de lo que iba a pasar. Un mundo en desorden sería ordenado, puesto en su lugar, separada luz de las tinieblas, todo en la forma correcta. Y entonces el Hijo de Dios y la esposa del Cordero habrían de gobernar todas las cosas bajo la bendición de Dios. Todo estaba listo, todo estaba dicho. Es un decreto de parte del Señor. Si hay alguno aquí que ama a Jesús, adórele. Vamos, unos segundos de gloria, de alabanza, de euforia, para decir: Él es maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confía, amado. Este salmo no solamente te habla de su autoridad, sino que termina el salmo hablándote acerca de ser feliz. Dice el versículo 12: bienaventurados, felices todos los que en Él confían. Todos se van a postrar, pero todos los que sí confían serán hechos felices. ¿Quieres una buena vida? Confía en Jesús. ¿Qué es confiar? ¿Has jugado con un niño pequeño? Cuando el niño se para en la cama, tú te acercas y brinca, y el niño se lanza. Prueba con ese mismo niño 20 años más adelante a ver si se lanza. Pero el niño pequeño te tiene confianza porque te ve como gigante, te ve como grande, te ve como tú no lo dejas caer, confía en ti y se suelta. Eso es lo que dice la Escritura. Si tú te sueltas en Jesús, si tú confías en Él, serás feliz. La razón de todas tus preocupaciones es que no confías en Jesús. La razón de todas tus preocupaciones es que crees que si ese marido cambia, que si ese trabajo te aumenta, que si aquella condición política cambia, que si aquel vecino deja de molestar, que si la salud, y siempre estás viendo tu confianza depositada en otra cosa. El día que pongas tu confianza en Jesús, serás feliz. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bendito sea el nombre del Señor. Debo concluir, amados. Gloria a Dios, qué precioso es Jesús. Si hay alguien aquí que confía en Él, ponte en pie, por favor. Quiero invitarte para que hoy hagas un salto de fe confiando en Él, simplemente dándole hoy todo lo que sientes, lo que piensas. Te vas a soltar y vas a decir así literal: no tengo nada más de qué preocuparme, tú estás a cargo. Vamos, cierra tus ojos y dile: tú estás a cargo. Señor Jesús, por decreto del Padre, la autoridad te fue dada a ti. Tú estás a cargo de mi vida. Tú puedes multiplicar el pan, tú puedes sanar la enfermedad, tú puedes resucitar muertos, tú detienes el mar y el viento, tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Tú estás a cargo. Yo suelto mi vida en ti. Tú eres el Señor. Jesucristo, tú eres el Señor. No tengo de qué angustiarme, no tengo de qué preocuparme, no tengo por qué seguir peleando, discutiendo, sintiéndome mal. Confío en ti. Tú estás a cargo de mi vida. Te doy mi vida, no la tirarás. Te doy mi vida. Tú dijiste: yo no pierdo a ninguno. Yo sé que me vas a guardar, yo sé que me vas a cuidar, yo sé que en ti está toda bendición. Me suelto en tus manos. Vamos, dilo con tus palabras: Jesucristo, tú eres mi Señor. Me suelto en ti
Gracias, Señor Jesús. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bendito sea el nombre de Jesús.